Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Sin Trincheras. Mi nombre es Pilar Mellado y hoy abrimos una nueva sección en la que mensualmente comentaremos una serie o una película de actualidad. En el programa de hoy comentaremos una docuserie de la plataforma Netflix que nos ha llamado especialmente la atención, Los principios del placer. Os recomendamos que la veáis y si os parece, nos comentéis qué os ha parecido. Además, durante el programa podéis comentar lo que queráis en tiempo real en nuestro chat. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Para hablar de esta serie, está con nosotros hoy Nuria Mesa, la presento. Es doctoranda por la Universidad Pablo Olavide, politóloga y jurista. Y Tatiana Ponte, sexóloga, experta en educación y asesoramiento sexual, terapia de sexual y de pareja. Muy buenas noches a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Un Buenas placer para mí noches. estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Bueno, por esquematizar un poco el programa, me ha parecido interesante hacer tres diferencias como los capítulos tiene la docuserie, ¿vale? Dentro de lo que llaman esta serie los principios del placer, los separaremos en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras relaciones. En primer lugar, la serie comienza diciendo que las mujeres no podemos hablar del placer. ¿Por qué pensáis que el placer o la sexualidad femenina sigue siendo a día de hoy tan tabú? ¿A quién beneficia todo esto? Esta actitud. A la cultura Por ejemplo, y Nuria. a la cultura en la que hemos sido criadas y sobre todo también muchas veces recae en la religión. Se supone, ¿verdad?, que el placer femenino y la sexualidad femenina es para la reproducción y no tanto para el placer, y este documental de Netflix nos visibiliza, nos da otra perspectiva del placer, de la sexualidad femenina totalmente dirigida al placer, muy poco a la reproducción en sí. Y me parece que por ahí va, y es un aspecto brutal el que hayan recalcado y se hayan dado la tarea de visibilizar el hecho de que no solamente hay reproducción en la mujer, hay mucho placer igualmente. Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Qué tal? ¿Y tú, Nuria, qué piensas? Yo creo que más que beneficiar es causa y consecuencia de la misma estructura que estaba comentando Tatiana, ¿no? Desde la religión hasta los sistemas políticos. Nos enfrentamos al final a un sistema de dominación en el que las mujeres de cara al sexo no somos sujetos, somos objetos. Nosotras recibimos el deseo del otro, ¿no? Somos ese espejo del deseo, somos los que damos ese trabajo afectivo, incluso trabajo sexual en pareja. Y claro, desde esa concepción es muy difícil preguntarse o actuar con capacidad propia, ¿no? O tomando eso, el deseo como algo natural y propio, reclamando. Y aparte también que estamos muy acostumbradas y muy interiorizadas a esa necesidad como de satisfacer, ¿no? No de satisfacer al otro más que a nosotras mismas. Entonces, es verdad que yo creo que a veces como que nos perdemos en ese momento. También me ha llamado mucho la atención en la serie que mujeres de distintas nacionalidades, de culturas, razas distintas, pues haya llegado a la misma conclusión que, por ejemplo, he sacado yo cuando estaba viendo la serie. Porque, bueno, pues esa vergüenza, ese miedo al que dirán, qué pensaban de ti, la falta de información, las creencias limitantes que arrastramos, ¿no? Me parecía curioso el tema, por ejemplo, de la virginidad, ¿no? Que bueno, pues en India consideran el sexo en general como algo obsceno, en China como una cultura tan tradicional, pues las relaciones sexuales solamente para procrear, pues en tanto en las religiones, como hablabas, ¿no, Nuria? De la musulmana, la cristiana, pues no se habla, el objetivo es la reproducción únicamente, espera hasta el matrimonio. Siguiendo un poco lo que estábamos hablando hace un momento, tan arraigado creéis que está, es que me parece muy curioso el caso de la sexualidad femenina para que sea extensible a cualquier parte del mundo, o sea, en cualquier punto digamos, de la Tierra, pensamos lo mismo, tenemos la misma sensación, las mismas emociones, ¿qué pensáis?
Hay culturas, de hecho, es muy curioso, ¿verdad? Que en distintas nacionalidades, en distintas partes del mundo, cuando las juntan para el documental, para hablar sobre su sexualidad, todas coinciden. Pero hay culturas en las que esa parte sexual de nosotras las mujeres la tienen más castrada todavía, es mucho más castrada. Si nos vamos a Sí, porque otro por lo tipo, menos nosotros ¿verdad? hemos conseguido avanzar un poco. Es correcto. Si nos vamos a otros países, la mujer realmente no puede tener sexo por placer hoy en día. Es castigada severamente. No se puede dejar mostrar en muchas de las ocasiones, ¿verdad? Que se le dan los ojos o de repente hasta la nariz, pero hasta ahí. Y mucho de eso pues viene de la historia que tenemos, de la religión sobre todo. Mucho es un aspecto religioso. De hecho, uno de los participantes del documental lo decía, que esto soy yo, pero no me siento yo, pero ok, pregúntale, ¿qué haría Jesús en ese momento? Me Ay, ay. causó mucha risa en eso, de hecho lo voy a adaptar de repente a modo de broma para usar una que otra vez en consulta, pero es que es exactamente así. Luego, nosotras, cuando nos damos el permiso de no sentirnos culpables por expresarnos sexualmente, ¿verdad? Y por vivirnos como seres sexuados que todos somos, entra el señalamiento ante nosotras de la sociedad. La mujer que está separada, pero aunque no esté divorciada y está separada, no se le permite estar con alguien más, pero al hombre sí muchas veces, a ella se le señala. Aunque están separados y no estén divorciados, la mujer se le señala. A la que ha roto su relación de hace tanto tiempo, muchos años, lo ven como un fracaso, ha sido un fracaso, no has sabido llevar tu casa, tu familia, y no lo ven como un acto precisamente de liberación, de límites que uno se pone en el proceso. No se ve a modo más positivo del coraje que tuvo realmente de hacer lo que De ella terminar con esa deseaba situación. y no lo que la sociedad le dictaba. A mí me parece además muy interesante escuchando que, siendo cierto que aunque es una experiencia muy transversal, como está comentando Pilar, que con el hecho nada más de ser mujer, al final nos vemos atravesadas por estas cosas, también es verdad que en distintas culturas, al final esto también tiene una dimensión diferente, pero también escuchando siento sobre todo que sobre todo ahora mismo opera, creo yo, una cuestión generacional, ¿no? Porque estábamos hablando a lo mejor eso de las mujeres que viven su sexualidad desde la culpa, ¿no? Desde esa rígida moralidad católica y demás, y también estaba pensando yo a lo mejor en las mujeres más jóvenes hablamos de países del centro del sistema y demás, que esas mujeres tienden ahora mismo también a lo mejor a hipersexualizarse en este momento de disfrute de la sexualidad, que ojo, no critico esa hipersexualización desde el puritanismo, sino desde una reflexión que viene dentro del documental, ¿no? Que habla de ese efecto espectadora o esa performatividad cuando tenemos el sexo, ¿no? En pareja, que más allá de un momento de disfrute se convierte en un momento de escenificar pues este baile que yo he aprendido que es así y que me va a hacer a mí ser muy mujer y a ti muy hombre, ¿no? Entonces, me parece que al final es curioso porque creo que el problema, si tanto por un extremo como por otro, te hace no ser dueña de tu sexualidad. O sea, que yo creo que más allá incluso de quedarnos cuestionando esos polos, yo creo que el debate interesante ahora mismo es, que además lo hace el documental, me parece fantástico, subir un poco o ponernos las gafas de rayos X del género, ¿no? Por así decirlo también. Ese Exacto. cuestionamiento de soy actora, soy sujeto, pero yo quiero ser actora, yo quiero ser sujeto. O sea, me parece muy, muy interesante, sobre todo escuchando ahora vosotros. Me parece también interesante, Nuria, pues yo creo que es verdad el carácter un poco pendular, ¿no? De decir, de represión absoluta de la sexualidad femenina, de, no, del deseo, del placer, de no debo hacer esto porque no sé qué, porque me han dicho, porque qué van a pensar, no sé cuánto. Ah, claro, a la completa liberación que pasamos con del 0 al 100, quiero decir. O sea, lo que tú dices, Nuria, que a la hora de, pues, de expresarnos hemos estado tanto tiempo reprimidas que ahora es como que deberíamos como recalcular un poco y quedarnos un poco a lo mejor en medio, pero lo que tendemos es a pendular un poco hacia el otro extremo. Una cuestión, Pilar, porque no quería trasladar tampoco esa idea del todo, porque, en fin, yo estoy de acuerdo en que si tú quieres vivir tu sexualidad bastante, es positivo, Sí, ¿no? sí, Pero claro. lo que te cuestiono es un poco en la óptica, ¿no? Porque de reprimirte por lo que va a decir el otro a sobreexponerte para conseguir la validación del otro,
ahí es donde veo un poco yo el mismo tema, Sí. pero es cierto que yo, por lo menos yo muy personal, esto muy poco científico, no creo que a lo mejor aquí Tatiana, que es especialista, que tener un apetito, una libido importante, tampoco creo que te va a No, claro, claro. Sí, me refiero a no que no lo tengas realmente, sino que a lo mejor para compensar toda esa represión, como que carguemos demasiado, que a lo mejor es algo que es como tanto tiempo que he estado reprimida, pues ahora de El otro repente extremo. paso al otro extremo. Pero, o sea, Claro. entiendo lo que quieres decir. Que no es sin juicio absolutamente de las personas que lo vivan al extremo. ¿Sabes? Vale, entonces, a ver, también me parece curioso. Bueno, en realidad seguimos un poco en este hilo de, al final, de las tradiciones, de la cultura, de la sociedad. Comentan en la serie que la Organización Mundial de la Salud considera la salud sexual como una parte del ser humano, como una parte de la calidad, de lo que forma la calidad de vida. Em, Me pareció también curioso la parte de la científica. Hay una científica que hace varios estudios y algunos de los temas que quería tratar pues se los vetaron porque uno de ellos, pues el director que llevaba, decía que él no se imaginaba a su hija, por ejemplo, haciendo esto, ¿no? Me pareció muy, muy curioso porque, claro, ¿por qué creéis, digamos, en esta línea, ¿no? ¿Por qué se sabe tan poco sobre la sexualidad femenina? Durante tanto tiempo, claro, ha sido tan silenciada y tan lastrada a la reproducción y, bueno, tan centrada si acaso, a la masculina, ¿por qué ese freno? ¿Por qué incluso la investigación básica se sigue considerando poco importante? En este aspecto, ¿verdad? La sexualidad masculina, si tú te fijas, si nos fijamos, los hombres pueden ver sus genitales. Son externos versus los nuestros que están, el clítoris, por ejemplo, esa parte de la vagina, la vulvar, muchas veces la llevamos más tapada. Los pezones, igual el hombre puede ir a la playa y andar sin camisa. Las mujeres, hay playas que te permiten hacer topless, hay otras que ya no te están permitiendo. En España no se ve tanto, pero aquí en América y en Estados Unidos tú vas a una playa y haces topless y es exposición deshonesta, ¿sabes? Te quitas la parte de arriba del bañador y vas presa por eso, pero el hombre sí lo puede hacer, Pero ¿sabes? tanto Entonces, como ir presa, o sea, tanto sí, como sí, ese... eso es una ley, ¿En eso es serio? Uf, exposición deshonesta, se llama, ¿sabes? Te erradican por exposición deshonesta. Por estar ahí enseñando los pechos, bueno, acá al final sí un que vas par de provocando, claro. tetas, sí, un par de tetas, un tetazón también, Ya. así que, pero la sexualidad masculina siempre ha sido mucho más estudiada también por ese aspecto de que los genitales masculinos están extensos, se pueden ver más, mucho más que Claro, la femenina. Como vemos, en el mismo documental nos habla cuando entró Sigmund Freud, que él no entendía por qué teníamos el clítoris nada más para el placer, que esto era un órgano inmaduro, decía, y lo sacó. Y me después parece no genial ese aparecía, momento. después no aparecía en ningún cuaderno, y es que viene otra científica a traerlo al juego otra vez. En el 2019 creo que era que decía, en el año de los 2000. Eso no fue hace tanto tiempo. Y eso es Exacto. otra de las cosas también que evita que la investigación sobre la sexualidad femenina no esté tan avanzada como la masculina, en su caso. De hecho, mira, la científica que nos dice que ella le vetan el trabajo, Por la eso. investigación sobre la sexualidad femenina, y cuando ella entra a la habitación, al cuarto de investigación, era un fracatán, un mogollón de hombres, y ella era la única figura femenina dentro de. Entonces todo esto tiene que ver, pero muchas veces tampoco nos damos cuenta que llevamos a cabo acciones que hemos aprendido, porque son las que se nos han inculcado de pequeño, ¿ves? Entonces, si no tenemos este tipo de documental que nos hacen ver y nos visibilizan, igual nosotros podemos llevar y seguir haciendo conductas machistas que son de repente muy en contra de lo femenino, pero como es lo que hemos aprendido, pues ahí seguimos, porque no sabemos hacer otra cosa que no sea esa. Ya. Entonces eso también evita el que demos un paso adelante hacia nuestra sexualidad y hacia nuestra liberación en ese aspecto. ¿Y Nuria, tú qué Totalmente. piensas? Yo estoy muy de acuerdo con vosotras. Yo creo que al final la pregunta se resuelve de por qué no se estudia tanto la sexualidad femenina por dos cuestiones, por sexualidad y por femenina.
O sea, por todo este, Justo, totalmente. os O sea, pinchan huesos del tirón. por todo Total. el año, ¿no? Lo que hablábamos antes, Tatiana, de ese dogma cristiano tan insertado de que el sexo está prohibido, cuando al final, si os dais cuenta, una de las reflexiones que yo saco del documental es que al final hay sexo en todos lados y que mientras sigamos quitando la ecuación sexo de la suma, no vamos a entender nada, ya como científicos sociales, ¿no? Y bueno, por femenina, por razones obvias, ¿no? Yo creo que el tema de las violencias machistas médicas se ha puesto ahora muy en boga con el tema de la obstétrica, pero lo sabemos también en el punto de que la medida de todos los cuerpos es la masculina. Ejemplo, vacuna del COVID y todos los efectos que ha tenido en la menstruación de las mujeres y demás, se ha sabido a posteriori porque resulta que en los estudios previos de esa vacuna, pues, oye, no habían contado con que la mitad de la población pues tiene un cuerpo que tiene funciona ligeramente distinto a nivel hormonal e incluso vaginal. El tema de los infartos. Tenemos muy clara la sintomatología de un infarto en un cuerpo de un hombre cis, pero no sabemos, no funciona igual en el de la mujer y eso lo estamos descubriendo ahora, ¿no? En fin, yo creo que son las dos caras de la moneda, que es el sistema patriarcal, que no se puede entender sin esas normas tan rígidas de sexualidad que comentaba Tatiana, y que eso además se nos queda, porque claro, es que es lo que hemos aprendido, ¿cómo vamos a impugnar lo que creemos que es natural, ¿no? Lo que sí, una cosa, la parte de lo de la vacuna que has comentado, no sé exactamente si es así, porque, o sea, yo trabajo en ensayos clínicos, justamente, entonces normalmente en los ensayos clínicos siempre hay un porcentaje de hombres y de mujeres igual, ¿sabes? Entonces, más o menos, o sea, es verdad que a lo mejor los efectos a largo plazo del problema de la vacuna que ha salido tan rápido es que no ha dado tiempo a ver los efectos secundarios a la más largo plazo, por eso es de estos problemas que comentamos, que al final cada vez que un medicamento sale al mercado tiene los mismos problemas, lo que pasa es que este ha sido como una especie de aceleramiento por la situación que teníamos, pero sí que es verdad que esos problemas que comentas que en la menstruación, que vamos, que a mí me ha pasado justamente, y los problemas de miocarditis y todo este tipo de patologías que se están viendo, pues bueno, solo se pueden ver a posteriori. Pero bueno, siguiendo con esto, me ha parecido interesante Muchas puntualizarlo. gracias por la aclaración, Pilar, porque es verdad que había leído alguna, sobre todo de algún grupo de colectivos de mujeres que pusieron en pie recogida de firmas y estudios de la materia, y es verdad que había leído eso, pero no me había informado todo bien, así que No te gracias. preocupes. O sea, que a lo mejor puede que sea así, pero dudo mucho que sea así porque normalmente se hace justamente por eso, es porque el cuerpo de la mujer se sabe perfectamente que no es igual que el del hombre. Lo que te digo que a lo mejor lo que no se ha visto es lo que ha pasado después a largo plazo. O sea, y cuando al final cuando se saca al mercado cualquier medicamento o cualquier vacuna es cuando se sabe realmente lo que pasa. Pero bueno, tenía que decirlo. Bueno, sigamos. Tenía pendiente también que hablar con vosotras, porque me pareció interesante, un poco gracias a la lucha, ¿no? Pues feminista desde los años 60, a partir del 1960 más o menos, que es cuando en el documental también habla de lo que es el papel de la pastilla anticonceptiva. Pues bueno, que yo creo que cambió la vida a millones de mujeres que veían pues truncada su vida a la hora de pues, quedarse embarazada sin pretenderlo o tener eso, que abandonar sus carreras profesionales o por algún hijo no deseado. Y a partir de 1960 pues se ve claramente como a partir digamos, de la invención de la pastilla anticonceptiva pues las mujeres pues pueden retomar el control de su vida sexual y su planificación familiar. Pero en ese momento me pareció un hito, me parece histórico y súper importante en la vida de la sexualidad y el control de la sexualidad de las mujeres, pero viendo la cantidad de efectos secundarios que produce, tromboembolismo, hepatotoxicidad, aumento de peso, pérdida de líbido, que yo creo que es algo muy importante, un efecto secundario muy importante pierde la visibilidad. La depresión. ¿Creéis que la pastilla anticonceptiva, digamos, a día de hoy, actualmente es un avance en la vida de las mujeres o no? Porque, o sea, me explico un poco. Aparte de todo esto, estos efectos secundarios que tiene, digamos que vuelve a recaer en la mujer el papel de tener pues esos efectos secundarios, esa esos posibles problemas que pueden ocasionarle y que sus parejas pues tampoco tienen más problemas. ¿Crees que realmente es un avance o sigue siendo un desequilibrio en el reparto, digamos, de cargas en la sexualidad dentro de una pareja? Yo no veo
A ver, ¿O no? hay dos vertientes. Yo lo veo de repente como un avance total, porque también si lo vemos desde el aspecto de la libertad, a mí yo como mujer y que tengo pareja con la que tengo relaciones sexuales activamente, no tengo que estar con ese miedo de que estamos teniendo relaciones sexuales, pero que no quiero quedar embarazada tampoco, porque me paralizan muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, las generaciones, los millennials ahora y la generación Z, eso, más que las anteriores, que su vida en familia muchas veces y eso de ser padres a comprar casa y llevar una vida estructurada no nos encaja tanto. Vivimos una vida más nómada y más rápida en ese aspecto. Entonces, bueno, de repente el hecho de que puedo tener una vida activa sexualmente con mi pareja, tomando anticonceptivos, con mi pareja estable, obviamente, sin ese miedo de quedar embarazada, pues bien. Por otra parte, pues tiene los efectos secundarios que vemos aquí. Para ello, igualmente, hay otro tipo de métodos anticonceptivos también. Tenemos la T, el DIU, el parcho, inyecciones ahora, y opciones en el mercado hay. Lo que pasa es que sí, otra vez, a lo femenino. Claro, por eso, o sea, me parece como muy Hace unos importante, meses, pero al final es como vuelve otra vez a recaer en lo en la salud de la mujer. Sí, hace unos meses salió una investigación que estaban ya haciendo unos reportajes que estaban investigando para sacar al mercado una pastilla como la píldora anticonceptiva para las mujeres, pero para los hombres. Salió ese artículo, la investigación, pero ahí se ha quedado. Y de hecho, luego vi unas investigaciones que han hecho que le preguntan a hombres si ellos se tomarían la pastilla anticonceptiva y la mayoría decía que no Claro, se es que tomarían eso ahí está porque el tema. recae en la mujer. Entonces, tampoco se quieren operar cuando es una operación rápida, ambulatoria, sin riesgos, todo igualmente vuelve a recaer en nosotras. Y entonces, bueno, no quita que hayan avances para los hombres y que en ese aspecto también se esté trabajando en los hombres, pero creo que el hombre debe de abrirse igualmente un poco más a traerlo a su juego de vida, ¿sabe? El hecho de, ¿por qué no? ¿Por qué si una pastilla anticonceptiva vemos que hay mujeres en las que les causa tantos problemas, tantos efectos secundarios muchas veces, ¿por qué no entonces tratarlo el hombre traerla? Si igual puede que le merme que Claro, o no se sea, la es un toma la mujer y poco... quiero decir que no tenga tantos efectos en ella, en ellos. Total, a mí una de las cosas que además más me llamó la atención cuando estaba viendo el documental fue eso, ¿no? Como lo que decía Pilar, cómo presentaban la pastilla, que en su contexto además estoy completamente de acuerdo, ¿no? Como el inicio de la revolución sexual. Digo, fíjate qué curioso que para disfrutar de tu libertad sexual tengas que perder tu deseo sexual, porque al final es lo Exacto, mismo. es un poco la contradicción, claro, porque justo, o sea, la tomas para poder estar tranquila y luego, pues la pastilla justamente te hace perder totalmente El el deseo. apetito y luego, pues se queda vaginal, en fin, que es como, parece Si te como del, priva, del universo, lo que te uno dice. uno la está tomando para precisamente disfrutar de esa libertad sexual, pero al Exacto. final del día te priva de muchas fases de la respuesta sexual, la pastilla. Total. Me Entonces, ¿qué querías pareció, decir tú, Nuria? Te parece un avance o te parece al final que vuelve a recaer a sobre mí me las parece mujeres? que es como si tú estás en la guerra y te dan un machete, y me explico, que es una manera de defenderte en tiempos de guerra, pero que te puedes cortar. Es decir, si vivimos en un sistema en el que a nivel sexoafectivo la responsabilidad del embarazo es nuestra, porque por mucho que quisiéramos que no fuera así, por desgracia lo es, yo entiendo que en los 60 la pastilla al final fuera eso, un mal necesario, ¿no? Para por lo menos Claro, yo claro, en ese tener momento me pareció control de bonito. eso. Pero vamos, que estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que ahora que se supone que estamos pasando esta época de guerra, es el momento de cuestionárselo, ¿no? Es momento, porque además he estado ojeando, creo que noticias similares aquí de España, lo que decía Tatiana, y es que el anticonceptivo de hombres es que no es ni hormonal ni tiene efectos secundarios. Y estuve leyendo también algunas críticas o algunos comentarios de los hombres y lo primero que decían era eso. Si hay un mínimo efecto secundario, yo no lo tomo. Y digo, te enseño la lista de lo que estamos. Total, que además que es larguísima, justo lo del anticonceptivo es como la Biblia, ¿sabes? Mire, hay una sexóloga con la que estudié, de hecho, y ella tiene miles y miles de seguidores en sus redes, pero a lo que voy es que ella es bastante controversial dentro de sus puntos de vista, y se ha tirado un selfie envuelta
en los efectos secundarios de su anticonceptivo. Ella ha puesto, hoy no salgo de fiesta, creo que puso como, hoy no salgo de fiesta por mis dolores, pero este es el outfit que llevo en mi casa. Y era los efectos secundarios de las anticonceptivas, y ella envuelta totalmente en eso, y fue como, es que se me eriza la piel, recordármelo, fue impactante. O sea, dice, miren todos los efectos secundarios que a mí me está causando, que nosotras nos causa tomarnos estos medicamentos. Exacto, la verdad que me pareció curioso porque ya os digo que me pareció eso un hito, pero luego al final dije, bueno, pues es que al final estamos en las mismas, ¿sabes? Y, en fin, bueno. A ver, ¿qué más os quería comentar? Bueno, también habla eso, hablando de los cuerpos de la mujer, habla de la regla, ¿no? Que es algo bueno, que desde siempre, pues, me parece, bueno, de siempre ha sido así, pero me ha parecido curioso también que igual que al principio os comentaba que tenemos las mismas creencias, ¿no? Las mismas historias que nos cuentan, ¿no? En cualquier parte del mundo, cómo las hormonas, pues, hace como que es algo externo que nos afecta solamente a las mujeres, ¿no? Que no podemos controlar y que al final estamos como en desventaja respecto al género masculino. Porque, bueno, porque nos desacredita, nos tacha de inestables y al final, pues eso le sirve como excusa a este tipo de personas para desempoderarnos, para tacharnos de inestables, lo que os digo, para a lo mejor para tener puestos de placer, digo yo, de poder. Y claro, entonces como una mujer no puede hacerlo, porque claro, como tiene la regla, no sé cuándo, como si los hombres no tuviesen, como explican en la serie, estos picos de testosterona, ¿no? Estos o a lo mejor estados de ánimo de euforia, de depresión, euforia, depresión, que no se considera como algo como la regla, como algo achacable, sino que tienen esa vía de escape, como siempre un poco, para decir, bueno, pues la mujer tiene la regla, pero yo puedo tener, pues, ser un imbécil a cualquier hora del día, cualquier día de la semana o del mes. ¿Creéis que inconscientemente seguimos las mujeres también justificando los actos de los hombres y seguimos agachando la cabeza cuando en el caso de nuestra intención de ser perfectas constantemente la sacamos a la regla y ellos lo seguimos justificando? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que lo seguimos justificando y seguimos flagelándonos a nosotras? Totalmente. Era lo que iba a decir, a lo que mientras lo habla, lo pensaba, el hecho de siempre es estoy hormonal. O no quita que de repente uno puede estar. A las mujeres nos da a veces con llorar, los días, los preovulatorios, ovulatorios, ¿verdad? Tenemos esos sentimientos a veces un poco más a flor de piel, pero no quita que el que sea por culpa porque es por las hormonas o por el anticonceptivo en sí, ¿sabes? ¿Qué hay detrás de? ¿Qué está pasando detrás de que tú estás así? ¿Sabes? ¿Quién te dijo qué te hicieron o por qué fue lo que pasaste en sí o que tú estás así? No podemos echarle la culpa. No me vengas a decir que estoy hormonal por yo haberte dicho algo que, aunque no estuviese hormonal, te lo hubiese dicho igualmente. Ya. Yo estoy de acuerdo con que la menstruación es un arma muy fácil, además es muy normalizada para desacreditarnos, pero sobre todo creo lo que dice Pilar, que al final las primeras promotoras de eso somos nosotras, y creo que esto es así inevitablemente porque no hemos crecido conociendo la menstruación de una forma sana. O sea, yo no sé cómo es en América Latina, tengo la experiencia en Sevilla, pero yo recuerdo pasar compresas como si estuviese haciendo contrabando. ¿No? Ese tipo de historia, la escondía, y es que me voy a manchar porque es como una humillación máxima. Exacto. Entonces, yo creo que mientras que sigamos creciendo en ese entorno en que la menstruación es un problema ya hostil, seguirá siendo un problema. Yo leí además hace tiempo una autora, que es verdad que puedo ahora mismo no estar muy de acuerdo con su punto de vista, porque es cierto lo que dice el documental, que tanto hombres como mujeres tenemos ciclos hormonales, aunque sea distinto. Ella se centraba en los ciclos de la mujer y decía, si seguimos observando nuestros ciclos desde el punto de vista de los hombres, van a estar mal, pero si los abrazamos podemos empezar a entender que la influencia de la progesterona nos hace entender la realidad de una manera y la otra hormona de otra forma. Entonces, esto nos puede ayudar, si hacemos dueños de ello, a que juegue a nuestro beneficio, ¿no? Bueno, a conocernos, ¿no? Hoy estoy más emocional. No me peleo con mi estado emocional, sino que lo utilizo a mi favor. ¿Qué puedo hacer hoy en este estado para hacerlo compatible, ¿no? Yo creo que por eso
Al final la clave es construyamos una relación sana con la menstruación, Exacto. nosotras mismas. Es verdad lo que decías, lo que dices tú, Nuria, de ese momento que parece que estás traficando con droga. Pero no solamente en Sevilla, quiero decir, además me hizo gracia porque aquí hace poco yo trabajo en un hospital. Y todavía sigue siendo así. ¿Perdona? Dime que saque. Ahora. Que las de GDL fue por ahora. Que todavía sigue siendo aquí. Y aquí en América Latina es igual. O sea, y de hecho, el hecho de salir a comprar un tampón o mandar a su pareja, en caso de una pareja heterosexual, vete y comprarme un tampón o una y eso sí va, porque le dará mucha vergüenza, dirá, no vaya a ser que, yo qué sé. Pero lo que comentaba un poco es que no hace falta que tengamos 15 años, es decir, cuando eres más joven, pues sí que es verdad que tienes esa cosa, ¿no? Pero que fue hace relativamente poco y fue una oncóloga con la que yo trabajo que me lo dijo así, en plan súper secreto, en plan, Pilar, no sé qué tiene. Y yo, pero tenemos ya una edad para esto. ¿Sabes? Me pareció súper curioso porque no es solamente un problema de eso, de edad, sino que al final es cultural y es como... Y sobre todo también el lenguaje que utilizamos, ¿no? El sentido de decir estoy mala, ¿no? Estoy mala con la regla. Es como si fuera una enfermedad. O sea, es que simplemente el lenguaje que utilizamos nos lo decimos a nosotras mismas, ¿no? Es como, pues eso, esa sensación de no vaya a ser que manche, no vaya a ser que... también, pues preparando esto, también me acordé en un viaje que estuve fuera, me pasó algo así, ¿no? Y se acercó una mujer a mí y me dijo, perdona, no sé cuánto, súper bajito, es que te has manchado. Y yo, mierda, ¿sabes? Era como muerte, destrucción, ¿ahora qué hacemos? Claro. Era un poco ese sentido bueno, de ser como imperfecta, ¿no? De no estar siempre perfecta, de no estar siempre al 100%. Pues, a ver, y estaba pensando también lo de la regla. ¿Creéis que, hablando de hormonas, creéis que falta información sobre la sexualidad tras la maternidad? Que siempre hablamos de cuando la mujer está embarazada, ¿no? Ese combo de qué pasa en el organismo. ¿Creéis que existe falta de información al respecto? Sí, en cuanto a la sexualidad, durante la sexualidad, quiero decir, en el parto, durante el parto y luego de una vez el parto igualmente. La mujer no está preparada ni la pareja, para darse cuenta, para darse con la realidad de que ahora hay una persona nueva en la casa que requiere absolutamente toda la atención, toda la energía de uno, y la sexualidad de uno va a cambiar completamente como la llevaban como pareja. A veces las mujeres, si ha tenido una episiotomía, por ejemplo, que es cuando te rasgan un poco más abajo para el parto, o unas cesáreas complicadas, pueden estar muchos tiempos, semanas, sin tener relaciones sexuales, sin coito, libres de penetración, por el dolor que aún les causa, ¿verdad? Todo este tipo de actividad y la penetración, y nadie comenta eso. Yo, por ejemplo, en consulta tengo a las mujeres que me lo dicen y me dicen, es que la ginecóloga dice que estoy bien, el médico me dicen que estoy bien, el bebé, excelente, madre, excelente la salud, los dos en salud, a casa. Pero no me dicen, no saben decirme, no me orientan respecto a mi vida sexual, cómo la retomo, los dolores que voy a experimentar, qué puedo hacer que no me vaya a lastimar en caso de que uno esté recuperándose de una cesárea, por ejemplo. Y también en las mujeres con cáncer, las pacientes de cáncer. Exacto. De hecho, mi trabajo de fin de máster es eso, en sexualidad con mujeres sobrevivientes de cáncer, y me llamó tanto la atención porque hay una de las educadoras era paciente de cáncer y dice, nadie me dijo que iba a tratar de a tener sequedad vaginal, que mi libido no lo iba a sentir, que iba a trastocarme tanto en mi aspecto sexual. Pero muchas veces los médicos tampoco saben, no saben orientar porque ellos tampoco conocen. Van a los médicos, los clínicos, lo que les toca y ya. Y hay que entenderlos desde ese punto de vista igualmente. A mí me ha encantado escuchar a Tatiana porque es verdad que no es un tema que yo tuviera mucha idea, pero creo que sobre todo al final un poco la clave está ahí, ¿no? En entender que hay veces que no interesa, ¿no? Que como que no dentro de todo el problema que hay con la sexualidad y demás, se considera como un tema menor, no se le da el espacio y no se tiene esa investigación o ese estudio, ¿no? Me ha resultado muy interesante escucharte, Tatiana, porque es verdad que no había parado a ello, ¿no? Imagino que es muy común, ¿no? Después del parto la sexualidad cambia.
Sí, Exacto, y también lo, tener un y lo- compañero que sea sensible a este tema, quiero decir, porque puede ser que si volvemos un poco al hecho de que la mujer tiene el rol este de satisfacer, ¿no? De estar ahí bueno, pues, para satisfacer el placer sexual de la otra persona, el hecho de que no pueda o no sea capaz que la otra persona entienda lo que está pasando. Me parece también súper importante. claro, y que sea un ente de apoyo. Claro, Y que ninguno de los dos, porque también tienden mucho a comparar su vida sexual luego del embarazo con como la llevaban antes del embarazo. Y es lo que se espera. Y yo desde consulta lo trabajo mucho diciéndoles todo en la vida cambia. Cambiamos el recorte del cabello, cambiamos el color del cabello, cambiamos de peso, de casa, nos mudamos de coche, la factura de la luz. ¿Por qué estamos esperando que nuestra sexualidad se mantenga igual? ¿Por qué? exacto. Si las cosas más mínimas igualmente nos cambian. Entonces no es comparar, sino saber adaptarnos a esos cambios igualmente, como atajarlos. Como hacemos ante un caso laboral. Me han echado del trabajo y ahora ¿qué hago? No me puedo quedar ahí quedándome patinando en lo mismo, ¿sabes? A aprender a adaptarme y a buscar ahora qué otras técnicas puedo usar y qué otro nuevo trabajo igualmente. Pero tendemos que la sexualidad, tendemos a pensar que la Se sexualidad mantiene. queda ahí straight, estable, y no, tampoco. Bueno, pues continuando un poco con el segundo capítulo de la serie, cuando habla de nuestras mentes, pues la serie habla, y me parece súper interesante y creo que es 100% así, sobre la conexión mente-cuerpo, ¿vale? Que es como la esencia para el deseo sexual. Y hablan de algo que yo no conocía, de la brecha orgásmica. Es decir, la diferencia que existe del alcance del orgasmo durante las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. Y entre los hombres es del 95%, sobre todo son los hombres heterosexuales blancos los que el porcentaje más alto, y el 66%, 66% en las mujeres. Siguiendo un poco lo que estábamos hablando, ¿por qué esta diferencia sigue siendo tan grande? ¿Crees que...? Perdón, dime, Nuria. O sea, Tatiana, perdón. No, termíname, Sí, es que iba a decir otra cosa. Tengo otra pregunta, pero prefiero que te contestéis a esto y ahora la digo. El orgasm gap, esta brecha orgásmica es muchas veces porque nosotras tampoco sabemos decir, Exacto, yo no creo lo que estoy teniendo. O sea, no sabemos expresar lo que nos está sucediendo. Callamos. ¿Y cómo esperamos una equidad a nivel sexual si yo estoy callando ante una inconformidad y ante una insatisfacción que estoy teniendo? No me está gustando lo que estamos haciendo en el sexo, o no me está resultando. Hablarlo y no fingirlo, porque al fingirlo uno es mal para uno, pero igualmente para el otro, porque el otro va a pensar, siempre que lo piensa que está todo va haciendo bien, bien. sí. Tampoco se lo va a Claro, cuando plantear en mucho. realidad uno lo está fingiendo. Yo es que creo que al final me ha encantado que salga el tema del fingir, ¿no? Porque creo que además una de las cosas que más ilustra esto que estamos hablando, ¿por qué se finge, ¿no? En genérico, pues al final es la máxima presión de querer complacer, de no herir tu ego, de no herir El ego de del la otro. persona que estoy enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que ese problema, igual que la falta de comunicación, o igual que lo que hablaba en el documental del papel de la espectadora ¿no? De estar como disociada de tu cuerpo y no estar pendiente de disfrutar, sino de performar, ¿no? De se me verá bien, estaré tal. Yo creo que volvemos a la lógica de que en el mundo del sexo heteropatriarcal somos melones y ellos son los que van a la compra, ¿no? En las relaciones heterosexuales. Entonces, esa posición de melón hace que yo esté más concentrada en gustarle al otro, no en que yo disfrute de la experiencia, ¿no? A mí eso me parece muy importante y además una cosa básica y es las rutinas sexuales que tenemos, que creo que una de las cosas que también sale en el documental, ¿no? Tan falocéntrica, ¿no? El coito se acaba cuando se corre o cuando hay una eyaculación masculina. Claro, y una de Exacto. las cosas que también dice en el documental, ¿no? Que solo 1/3 de las mujeres experimentan el orgasmo por penetración vaginal. Bueno, pues si seguimos el esquema normal del coitocentrismo, es normal que tú no te llegues al orgasmo, ¿no? No sé, me da mucho que pensar porque además También yo los creo que una tiempos, yo cosa creo que que los está tiempos muy... también... ¿El qué, perdón?
que la tenemos muy dentro y que yo a lo mejor soy capaz de aquí trasladarlo con vosotros de forma analítica, pero que yo también me veo reflejada en esta actitud de cara a tener ese tipo de interacciones sexuales. O sea, que a lo mejor verlo y demás tan fielmente a mí me hace sentirme hasta más impotente de, vale, ¿sabes por qué? Y estar automáticamente... Ahí analizando ese momento, ¿sabes? Espectadora, otra vez. Total, yo creo que también, o sea, lo que tú decías del falocentrismo, ¿no? Que es un poco cuando se acaba, pues se acaba. También que las mujeres a lo mejor si tardamos más en alcanzar el orgasmo, como que hay un desequilibrio ahí, porque a lo mejor piensas que, bueno, que por mucho que siga, pues no va a llegar. Entonces al final es como, bueno, pues ya está. ¿Sabes? Pero es importante, yo creo, saber exactamente la comunicación y sobre todo también cómo sea la otra persona, ¿no? Qué grado de importancia le dé al orgasmo, al orgasmo femenino en este caso. Tenía una pregunta aquí, pero es un poquito... o sea, es una reflexión que yo he hecho a lo largo del tiempo. ¿Creéis que la tendencia política de la pareja está relacionada con el nivel de implicación en el disfrute de la otra persona? No sé si estoy viendo un melón aquí muy complicado, pero yo he llegado a esa conclusión en mis 34 años que tengo. Yo creo que sí. Sobre todo en la tendencia política hablamos mucho de eso, de lo que es lo heteropatriarcal, ¿ves? Que es por esa sociedad en la que hemos sido criadas, cultura en la que hemos sido criadas mayoritariamente, y eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en lo patriarcal se acostumbra a que la figura masculina es la que genera más dinero, es la exitosa por encima es el control o sea, en Puerto Rico le dicen como el Don Juan, o sea, el que maneja, el que bate la olla, por decirlo así, ¿sabes? La persona exitosa. El que corta el bacalao. Entonces, claro, y debajo de eso, o sea, está la sombra, estamos las mujeres como la sombra, sí. No hay ni por encima de ello. Y tiene que ver absolutamente a un hombre muchas veces que ha sido criado bajo una doctrina rígida de éxito, mucha disciplina, mucha exigencia laboral, familiar, en las relaciones. A veces no aguanta el que uno le señale algo a nivel sexual. Sí, aunque uno se lo quiera decir a modo de vamos a te lo estoy diciendo porque quiero que mejoremos en esto, no porque te sientas señalado. Pero muchos lo toman así a nivel personal y a modo de señalamiento, no para crecer en conjunto. Y eso también, pues, ¿qué hace? Que entonces nosotras callemos para evitarnos pleitos, para evitarnos situaciones y callemos Son menos conscientes, lo que decía, un poco del orgasmo, de la sexualidad femenina o del disfrute simplemente. No significa que tengan que llegar, sino que sean conscientes de la importancia también de la otra persona, no solamente de la suya propia. ¿Qué piensas tú, Nuria, de esto? ¿Crees que está relacionado la tendencia política de la persona con su nivel de implicación en las relaciones sexuales? Me hace una pregunta maravillosa y aquí no para que arda, para que todo el mundo vuelque sus comentarios, porque me encanta. Yo creo que, fíjate a dónde voy a llegar, yo que creo que mientras el hombre sea más capaz de entender a la mujer como persona y menos como objeto, es más capaz de tener relaciones placenteras, porque tiene esa comunicación, ese interés por el placer ajeno, ¿no? Si eres un objeto, pues es como una muñeca hinchable. Yo tampoco voy a hacer mucho más. Pero entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, a nivel ideológico y eso, es muy difícil ubicar ese tipo de personas, ¿no? Ese tipo de hombres. Pero yo los clasifico esos como los que empiezan a entendernos como personas y no como cacharritos, ¿no? Exacto. Yo que quería hacer como una especie de vínculo entre la tendencia política, pero es verdad que bueno que hay distintos tipos de mentalidades, ¿no? Y de hombres o de parejas que bueno son más conscientes o menos conscientes. Pero bueno, fue que lo estaba pensando, lo llevaba pensando mucho tiempo y cuando vi esto dije, bueno, se lo voy a preguntar a ella a ver qué piensa. Vale, pues eso, siguiendo un poco
con lo que hablábamos de la vergüenza, de sentir placer, de todo lo que hemos comentado, me parece interesante también que lo dicen en la serie y que yo también lo he vivido, esta contradicción que tenemos un poco, que vivimos constantemente las mujeres, ¿no? Respecto de debes ser inteligente pero no demasiado, tienes que ser sexy pero no demasiado, tienes que ser culta pero no demasiado, ¿sabes? Como todo el rato esta contradicción, esta dicotomía un poco. ¿Creéis que todas estas creencias nos impiden disfrutar realmente de la sexualidad durante, digamos, el acto sexual? Que nos hace que no seamos capaces de equiparar esta brecha que hemos comentado antes. No sé si me explico. Sí, en la sexualidad y en el aspecto personal también, en las relaciones de pareja, sobre todo. Hablando de, ¿verdad?, en parejas heterosexuales, que es donde más yo lo veo, se ve también. Porque a nivel sexual, porque el hombre está criado bajo un concepto de que él tiene la responsabilidad de darle placer a la mujer, que tenga su orgasmo, él tiene que durar, él tiene que tener una erección, él tiene que lucir bien, tiene todas estas presiones en sí, y una mujer, y se prepara para ello. Que también tiene sus problemas, o sea, es verdad que parece que estamos aquí machacando a los hombres, no, es que no saben, así es que se ha sido criado, pero esto viene cultura, es lo que uno viene viendo. Y luego estamos las mujeres que lo saben hacer, saben a lo que van en el acto sexual, saben lo que quieren y todo, y ese señalamiento y decirle, hazme esto, aquello, lo otro, así no, así sí, pues no quita que intimida, ¿sabes? Te dicen como hay que mantener ese interés, ese misterio, y todo es como un juego. Es que a mí me ladilla un poco esto, como se dice en Venezuela, me saca un poco por el hecho de esto es como un juego, hay que mantener un juego, o sea, tú tampoco puedes ser tú del todo, porque también el otro pierde el interés, pero tú lo ves en las parejas, por ejemplo, fuera de lo sexual, una mujer que sea independiente económicamente, que se sepa lo que quiere a nivel sexual, que tenga lo de ella, que no tenga la necesidad de otro, aparte de una mera compañía y compartir, el hombre también se siente que dónde aquí yo encajo, si esta mujer es autosuficiente, ¿sabes? Que se siente no le donde, aporto nada, ¿no? Mejor. Aquí yo donde proveo nada, pues me voy a otra parte, pero es como igualmente ha sido criado en ese aspecto. Y todo esto influye, claro. Yo quería hacer un pequeño apunte para no quedar, que a lo mejor estoy quedando muy heterobásica aquí, que es verdad que cuando hablábamos de la brecha orgásmica decían que también las mujeres lesbianas la sufrían. Ojo, que yo también quiero llamar un poco la atención que a lo que yo me refiero de ese rol de objeto de complacer, creo que al final está potente que opera porque está aquí. Ya nos acostemos con un chico, con una chica, ¿sabes? Pero es verdad que puede quedar como qué tal, no, yo creo que una de las cosas que más me ha encantado de la serie es esa, ¿no? La de las gafitas del género, y no como un arma arrojadiza, sino como que, claro, que estamos atravesados por todo ello, ¿no? Porque incluso de género va también tu pregunta, ¿por qué no podemos ser nosotras 100% nosotras? Porque estamos siendo totalmente observadas, valoradas, evaluadas desde fuera, volviendo a lo mismo, siendo pesada con el símil, ¿no? Como el melón en la frutería, y no demasiado, y no tal, y no tenemos todavía, y empezando por nosotras mismas, que incluso que se expande más allá de los límites de la sexualidad y el afecto, es el tema de esa iniciativa que a veces también nos falta por ese papel secundario complaciente, ¿no? Que hablo además en términos muy generales porque esto luego se procesa a nivel psicológico, creo que ahí Tatiana entiende mucho mejor y lo puede explicar mejor, cada uno con su experiencia, ¿no? Pero al final lo veo un poco así con las gafas más grandes, ¿no? De que a nosotros se nos está mirando, se nos está evaluando, a ellos se les está aplaudiendo, se les está animando a ser cada vez más. El espacio de ser mujer es muy chiquitito y el de ser hombre es enorme. Entonces ahí no te puedes, a lo mejor no cabemos todas y la norma para ellos pues a lo mejor cabe más, ¿no? Que siempre también hay margen. Como la masculinidad de disidentes, los chicos que no son realmente... Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Muy bien. Y ya para ir acabando, en el tercer bloque, lo que hablábamos de nuestras relaciones,
yo creo que lo que sería un poco la madre del cordero, tras haber ha trabajado, en mi opinión, pues en las partes individualmente, ¿no? De nuestro cuerpo, en nuestra relación y en nuestras mentes individualmente, pues luego ya iríamos como al momento de estar en pareja. Em, ¿Creéis que, bueno, lo hemos comentado anteriormente, la falta de comunicación en las parejas es clave en la insatisfacción sexual? La falta de comunicación clave en la insatisfacción Sí, que sexual. sí, si pensáis que es el problema que existe bueno, uno de los problemas que existe en las relaciones de pareja es la incomunicación. Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Claro, el hecho de no comunicar, de no saber si la otra persona está disfrutando, si le gusta, si no le gusta, si está a gusto con su cuerpo, si está a gusto, en fin, ese tipo de cosas es clave para que una relación sea satisfactoria. Sí, total. Pero es un tema también que a las parejas se les hace tan complicado hablarlo. Irónicamente, se les hace algo tan íntimo como, y Claro. que los dos requieren de eso, no lo hablan porque no encuentran cómo sentarse a hablarlo. Y habla de todo menos Entran en juego de muchos eso. más problemas, ¿no? Muchos más problemas que los que ya hay de base, ¿no? Que está, pues eso, pues todo la inseguridad, el miedo, en fin, lo que me ha dicho mi madre, lo que me ha dicho mi padre, lo que me dijo el cura, lo que no sé cuánto. Son tanta gente en la cama en ese momento que yo Claro, creo que son gallos no, overbooking. no querer herir al otro, pero tú también querer defender tu lado. Y aquí hay un meollo que tú para dónde tiras al final del día. ¿Tú qué piensas, Nuria? Yo más desde, fíjate, desde la experiencia, de mi entorno y demás, yo creo que es la clave. O sea, es que al final lo estáis diciendo todo. O sea, es la única manera de entendernos, ¿no? Es como, no existe una única forma de tener sexo, existen miles y solo puedo conocer cuál es la que te gusta a ti si me lo explicas, ¿no? Y se convierte la cama no en un espacio de yo deciros, mira, te voy a enseñar cómo me lo monto, sino en un espacio en el que tú y yo nos conocemos, nos entendemos, no hay un ganador, un perdedor, porque no debería Una ser así. competición, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo la verdad es que creo que es lo más saludable, pero también entiendo que cueste, ¿no? Que si nos cuesta entre amigas, ¿no? Que yo creo que incluso menos, pero también cuesta a veces. Y yo soy de la típica que está todo el rato pinchando, ¿eh? Porque yo siempre me ha encantado que me contaran para aprender, por supuesto. Y yo creo que al final el problema que tenemos es ese. Ojalá habláramos más de sexo, en general. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sí, Eh, y sí, ya, que el sexo, ¿verdad? Un poco a modo de anécdota, hablaba en estos días con unos amigos y estábamos hablando de sexualidad, de sexo. Y yo les cuento, y ellos me dicen, Tatiana, you talk too much, hablas demasiado de esto. Ahora, me ponen, por ejemplo, yo digo, el tema del amor, y eso para mí es un tema tabú completamente, eso es tabú. Es verdad que usualmente es curioso. como al revés, el sexo, yo no, el sexo es un tema más para mí, olvídate de eso. Pero algo como el amor o lo monetario, ese es mi aspecto, eso yo lo veo, eso es tabú. No lo hablemos, próximo tema, por favor. Es como uno se acostumbra igualmente y como estoy acostumbrada a ellos, a hablar del sexo todo el tiempo, no puedo ir tampoco hablando de algo que me va a dar corte al final del día, ¿sabes? Que me va a dar eso. El trabajo entonces tuyo es ese. Exacto. La Así gente lo se vamos trabaja al otro. visibilizando. Mientras, Muy como bien. decían en el documental, mientras más lo hablemos, menos tabú es. Efectivamente. Pues yo creo que sí que es súper importante esto, pues la educación, ¿no? El conocimiento, el poder hablar libremente. Creo que es muy, muy básico. Y ya para ir terminando, ya como última pregunta, ¿qué pensáis que nos falta como sociedad para que todos estos temas dejen de ser un problema? De este tema de las relaciones sexuales o la sexualidad, heterosexual, homosexual, como sea. ¿Qué creéis que nos falta todavía? Más educación sexual en la casa, afuera, en las aulas, en todas partes. Un tema que lo podamos hablar que lo podamos hablar entre amistades, que muchas veces a veces ni entre amistades se habla y por ahí podemos empezar. Yo sé que entre familias es más incómodo hablarlo, pero con una amistad que se sabe mucho más
de la vida de uno a veces con familiar. Igualmente hay mucha apertura a la diversidad. Nos mantenemos como mirando straightforward, mirando siempre justo al frente, y no le damos visión a una apertura sexual, que no nada más hay heterosexuales y ya, hay mucha gente que se vive su sexualidad de tantas maneras distintas como posibles, y mientras no le hagan daño y se sientan bien consigo mismo, no es nuestro problema, están bien, que aporten, que vengan a enriquecer, claro, pero ahí entonces viene más esa educación constante que hemos recibido del que dirán la sociedad, el señalamiento, el juicio, y pues la gente tampoco por evitarse todo eso, se cohíben de vivirse como Y sobre realmente todo lo sienten. el querer encajar, ¿no? El querer encajar en el modelo heterosexual, en el modelo homosexual, en los géneros. Es decir, me parece súper importante bueno, que se dé cabida a todo este tipo de orientaciones, porque al final te sientes como un bicho raro. Entonces, bueno, luego pues tenemos otro tipo de problemas en la sociedad que nos están diciendo que algo no va bien. ¿Tú qué piensas, Nuria? Ya para ir terminando. Yo, es que lo que estabais comentando, Tatiana, literalmente, más educación sexual. O sea, es que ya no más incluso orgasmos. Eso es, porque es que, fíjate, hablamos de orgasmo, pero yo me venía el tema de las ETS y las infecciones de transmisión Claro, sexual. de eso no hemos hablado, es verdad. Que incluso hasta ese más mínimo detalle, que es verdad que no se habla mucho, pero tenía una anécdota cerca, es que nuestra generación da vergüenza la educación en torno a las ETS que tenemos, ¿no? Entonces, primero vamos a intentar disfrutar de nuestro cuerpo sin peligro, pero luego también lo que estaba diciendo Tatiana ahora, más orgasmos, o sea, más, sobre todo nosotras, más empoderarnos de nuestro cuerpo, ¿no? El ejercicio que contaba de mirarnos la vulva con un espejo, hay que hacerlo, hay que conocer lo que tenemos, hay que disfrutarlo, porque es que al final el puritanismo no nos da ninguna alegría y los No orgasmos... nos lleva a nada. Al revés, al sufrimiento, al final. Bueno, pues como conclusión final, no sé si queréis hablar algo de la serie, algo que os haya llamado la atención, un minutillo así de conclusión final, si os parece. Empiezo contigo, Nuria, como siempre he empezado con Tatiana, pues voy a romper ahora. Pues a mí la verdad que me ha encantado la serie, me ha parecido un documental histórico que de hecho una de mis partes favoritas es cuando trazamos esa línea temporal de la revolución sexual femenina, que para recapitular y aprovechando mi conclusión me voy a expandir un poquito. La suya empieza con la píldora, un poquito antes quizá, pero con la píldora en los 60 se van marcando hitos y a mí me faltan en esa línea algunos hitos que abro melones y me voy, así todo provocativa. Fenomenal. Me faltan 50 sombras de Grey, me faltan el Satisfyer, incluso me falta Tinder. Es decir, aquí si queréis hay 1000 debates más para ampliar lo que estamos hablando dentro de la serie, ¿no? Pero que me parece que es un documental histórico muy, muy interesante, es una mirada también hacia adentro, hacia afuera, y yo he aprendido de verdad muchísimo. Ojalá haber visto este documental con 15 años. Exacto. Yo llegué prácticamente a la misma conclusión. Sí, ¿Y ojalá. tú, Tatiana? Ojalá haberlo visto de antes, y ojalá salga de Netflix. Quiero decir, que la gente que no pueda tener acceso a él lo puedan ver de una manera u otra, tanto hombres como personas con vulva, personas con pene, todo el mundo que lo vea y se ponga desde los zapatos de uno como ser, como humano, y no desde una perspectiva a juzgar o a pasar juicios de lo que están diciendo de la sexualidad en sí. A mí me pareció brutal, súper completo, superó mis expectativas. Pensé que venía a ver algún otro documental sin tanta investigación, quiero decir, sin tanta diversidad de opinión. O sea, fue una diversidad de opinión espectacular de tanta gente. Me parece demasiado completo, muy, muy completo y brutal. Me alegro un montón. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Aclararos que el equipo que forma Sin Trincheras creemos en la comunicación libre y en el conocimiento de cualquier tema, tratarlo con naturalidad, con romper hitos, creencias y lastres sociales, y hoy pues relacionados con la sexualidad femenina. Bueno, creo que hemos avanzado mucho, como hemos comentado entre las tres, pero aún queda mucho por hacer y desde nuestro equipo pues intentamos aportar nuestro granito de arena para que este cambio se siga produciendo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación a las dos. Gracias a ustedes. Siempre que colaboren, siempre. Y ha sido un placer. Exacto, nunca mejor dicho. Un besazo y hasta el próximo programa. Chao, buenas noches, familia. Buenas noches.